En el funeral de mi esposa, estaba junto al ataúd, aferrado a su cruz favorita, cuando oí a mi nuera, Emma, susurrar, «Hoy es como un día festivo». Su vestido rojo brillante destacaba entre el mar de luto. Mi hijo Oliver soltó una risita nerviosa, como si ya estuvieran repartiendo la herencia. Pero cuando el abogado nos invitó a leer el testamento, Emma gritó y salió corriendo de su despacho llorando. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos dónde nos escuchan en los comentarios. La lluvia caía a cántaros, repiqueteando contra los paraguas negros que se mecían como cabezas de dolientes alrededor del ataúd de mi esposa. Estaba de pie al borde de la tumba, aferrado a la cruz favorita de Alice, cuyos bordes plateados y desgastados se clavaban en mi palma. El aire olía a tierra mojada y arrepentimiento. El cementerio de Portland era un mar de túnicas negras y cabezas gachas, pero mi mirada se desviaba una y otra vez hacia el destello rojo que atravesaba la multitud. Emma, mi nuera, caminaba con garbo luciendo un vestido de seda que se le pegaba al cuerpo como una provocación, sus tacones resonando en el camino empedrado. Se inclinó hacia mi hijo Oliver, rozándole la oreja con los labios. «Hoy es como un día festivo», susurró lo suficientemente alto para que la oyera. Lo suficientemente alto como para que los invitados más cercanos se pusieran rígidos. La risita de Oliver fue más cortante que el viento. No me moví. Apreté los dedos contra la cruz, el frío metal me anclaba a la tierra mientras los murmullos de los dolientes se desvanecían con el ritmo de la lluvia. Alice se había ido, y allí estaban, ya destrozando su memoria como si fuera un festín. El vestido rojo de Emma se mecía al sacudir su cabello, y sus pendientes de diamantes brillaban con la tenue luz. Ella no pertenecía allí, no en este espacio sagrado donde por última vez tomé la mano de Alice, prometiéndole que mantendría unida a la familia. Ya le había fallado. «James, lo siento mucho», murmuró un invitado, apretándome el brazo. Asentí con la cabeza, con un nudo en la garganta que me impedía responder. La voz del sacerdote seguía monótona, hablando de paz y descanso eterno, pero sonaba vacía. Mi mirada se dirigió de nuevo a Emma. Le susurraba a Oliver, con la mano en su brazo y una sonrisa afilada como una cuchilla. Él se ajustó la corbata, evitando mi mirada, y su risa nerviosa resonó en mi pecho. Los invitados lo notaron. Una mujer mayor, amiga de Alice de la iglesia, dejó escapar un suspiro ahogado. «¿Qué se cree que es esto?», le siseó a su marido. Yo también quería gritar lo mismo. El servicio religioso terminó y la multitud comenzó a dispersarse, con los paraguas ladeados contra el viento. Emma y Oliver se quedaron un rato junto al sendero, su vestido rojo era un símbolo de rebeldía. Me miró y sonrió con sorna, como si yo ya no importara, como un fantasma en el funeral de mi propia esposa. Apreté la mandíbula, pero guardé silencio, mi dignidad era el único escudo que me quedaba. La cruz en mi mano pesaba más, y la voz de Alice resonaba en mi mente, «No dejes que te quiebren, James». No la había escuchado entonces. Ahora sí la escuchaba. Cuando los últimos invitados se marcharon, la lluvia amainó hasta convertirse en llovizna, dejando el cementerio en silencio, salvo por el lejano murmullo del tráfico. Me quedé sola junto a la tumba, la tierra fresca era oscura y desigual. Emma y Oliver se habían ido, probablemente ya planeando cómo gastar el dinero que aún no habían reclamado. Recorrí la cruz con el pulgar, sus surcos familiares, un mapa de la fe de Alice, de su amor. Creían haber ganado. Creían que solo era un anciano, demasiado quebrado para luchar. Guardé la cruz en el bolsillo, su forma de promesa. Con la otra mano busqué el teléfono, rozando con los dedos la fría pantalla. Aún no sabía a quién llamaría, pero la necesidad de actuar me quemaba en el pecho, firme e inquebrantable. «Se equivocan», susurré a la tumba, con voz baja pero firme. La llovizna cesó y un tenue rayo de luz se filtró entre las nubes, iluminando la hierba mojada. Me alejé de la tumba, con pasos deliberados, el teléfono aún en la mano. Esto no había terminado.
La lluvia repiqueteaba contra las ventanas de mi pequeña casa en Portland, un latido constante que reflejaba el dolor en mi pecho. Me senté en la oscuridad, iluminada únicamente por la luz parpadeante de la farola. Sobre la mesa de centro, una foto de Alice y Oliver me miraba fijamente, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. Oliver tenía 6 años en esa foto, con una amplia sonrisa mientras se aferraba a la mano de su madre. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Dejé la foto y pasé los dedos por el desgastado reposabrazos del sofá, cuya tela desprendía un ligero aroma a lavanda, el perfume de Alice. La casa se sentía demasiado silenciosa sin ella. Mi mente divagó hacia el pasado, hacia los años en que lo di todo por Oliver. Había sido ingeniero, con sueños de puentes y planos. Pero cuando nació Oliver, esos sueños quedaron relegados a un segundo plano. 2 trabajos, turnos en la fábrica de día y conserje de noche, me permitieron pagar su colegio privado y su universidad. Recordé el día en que vendí nuestra antigua casa familiar, la que Alice tanto amaba, para financiar su boda con Emma. El agente inmobiliario me entregó el cheque y sentí que una parte de mí se desvanecía con él. «Es para Oliver», dijo Alice, apretándome la mano. Le creí. El recuerdo cambió. La voz de Emma, aguda y burlona, interrumpió una cena hace 3 años. «Esta casa es tan pintoresca. James, ¿nunca quieres más?», preguntó con una sonrisa burlona, haciendo girar su copa de vino mientras Oliver miraba fijamente su plato. Yo lo tomé a broma, pero Alice no. Más tarde, en nuestra habitación, me advirtió: «Emma no es quien crees, James. Se lo llevará todo si la dejas». No le hice caso. Quería creer que Oliver se daría cuenta de sus intenciones, que volvería con nosotros. En cambio, se alejó aún más, sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus visitas más frías. Me puse de pie, con las rodillas rígidas, y me dirigí a la estantería. La lluvia arreció, un rugido sordo contra el tejado. Mis dedos encontraron el cuaderno de cuero de Alice, cuyas páginas crujían al tacto. Lo guardaba junto a su cama, anotando pensamientos y oraciones. Lo abrí, el olor a papel viejo me tranquilizó. Una sola palabra, escrita con su cuidada caligrafía, captó mi atención: justicia. Se me cortó la respiración. Alice lo sabía. Había visto la codicia de Emma, la debilidad de Oliver, y me había dejado esto, una guía, una chispa. El cuaderno temblaba entre mis manos mientras me dejaba caer en el sofá. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada oportunidad perdida, había sido por Oliver, y él me lo había echado en cara. El susurro de Emma en el funeral resonó en mi mente. Este día es como un día festivo. Apreté con fuerza el cuaderno, clavándose los bordes en mis palmas. Habían confundido mi amabilidad con debilidad, mi silencio con rendición. Se equivocaban. Me levanté de nuevo, inquieta, y salí al porche. La lluvia había amainado, la niebla se arremolinaba en el aire. El cuaderno seguía en mi mano, su peso un recordatorio de la sabiduría de Alice. «Me dejaste un camino», murmuré con voz firme. Al otro lado de la calle, el letrero de neón de un pequeño café brillaba entre la bruma. Había estado allí con Alice incontables veces, planeando nuestro futuro mientras tomábamos café. Ahora sentía que era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Me guardé la libreta bajo el brazo y miré las luces de la ciudad a lo lejos. El plan se estaba formando, aunque aún no conocía su forma. Pero encontraría la manera. Tenía que hacerlo. Las calles de Portland, cubiertas de muérdago, brillaban con una fina capa mientras caminaba hacia la oficina de Lisa Wilson en el centro. El aire era fresco, con olor a pavimento mojado y al café de un carrito cercano. Mis zapatos raspaban contra la acera, cada paso más pesado que el anterior. La lluvia de ayer había reflejado mi dolor. La niebla de hoy se sentía como un cambio, un claro. El cuaderno de Alice estaba metido en mi abrigo, su presencia como un silencioso ancla.
No sabía qué le diría a Lisa, pero sabía que no podía quedarme quieta más tiempo. La oficina de Lisa estaba en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo, de esos que crujen con encanto. Empujé la puerta y una campanilla tintineó sobre mí. La habitación olía a papel y a un tenue aroma a jazmín proveniente de un jarrón con flores sobre su escritorio. Lisa se puso de pie, sus gafas resbalando por su nariz mientras me dedicaba una cálida sonrisa. James, dijo con voz suave pero firme. Me alegro de que hayas venido, señaló una silla y me senté, con las manos entrelazadas con fuerza. El cuaderno presionaba contra mi pecho. La oí. Lisa, dije en voz baja. Emma en el funeral. Lo llamó un día festivo. Sus palabras me resultaron amargas. La sonrisa de Lisa se desvaneció y entrecerró los ojos. Oí hablar del vestido, dijo, reclinándose. Elegante como siempre, su sarcasmo era sutil, pero me dio fuerzas. Le conté sobre la risa de Oliver, la sonrisa burlona de Emma, cómo convirtieron la muerte de Alice en una celebración. Lisa escuchó, tamborileando con los dedos sobre el escritorio, con el rostro reflejando una mezcla de empatía y algo más agudo. Determinación, tal vez. Alice sabía que harían esto, dijo Lisa con voz cautelosa. Se ajustó las gafas y echó un vistazo a una carpeta sobre su escritorio. Lo tenía previsto. Se me aceleró el pulso. ¿Qué quieres decir? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Lisa dudó un instante y luego me miró a los ojos. La voluntad. Se aseguró de que le sorprendiera. No dio más detalles y yo no insistí. Todavía no. Pero la chispa en sus palabras encendió algo en mí. Alice había visto su avaricia y confiaba en que Lisa me ayudaría a combatirla. Quiero hacer más, dije con voz más firme. Tienen que aprender de sus actos. Lisa asintió con una sonrisa lenta y cómplice. Entonces, empecemos, dijo, acercando una libreta. Hablamos durante una hora sobre el testamento, sobre los hábitos de Emma y Oliver, sobre lo que yo podía hacer. Salí de su oficina con una sensación de ligereza, la llovizna exterior ya no me parecía una espera, sino una promesa. Más tarde, en un café de la esquina, me senté con un café solo y el móvil. La máquina de café espreciseaba y la ventana a mi lado se empañaba. Abrí las redes sociales de Emma, sus publicaciones, una galería de excesos, un bolso de diseño nuevo, una fiesta regada con champán, un selfie frente a su mansión. Oliver aparecía en las fotos, con una sonrisa forzada. Mi dedo se cernía sobre la pantalla, con la mandíbula tensa. Estaban gastando dinero que no tenían, dando por hecho que la herencia de Alice ya les pertenecía. Anoté algo en la libreta de Alice. El sonido del bolígrafo me taladraba los oídos. Su dirección. Mañana. Llamé a un viejo amigo, alguien que me debía un favor. Hola, soy James, dije cuando contestó. Necesito información. ¿Podemos hablar? Accedió sin hacer preguntas. Colgué, con la mirada perdida en la ciudad al otro lado de la ventana. Había dejado de lloviznar y las nubes se abrieron lo justo para dejar pasar un rayo de sol. Escribí una línea más en la libreta, no saben con quién se están metiendo. El plan iba tomando forma y yo estaba listo para partir. La llovizna se cernía sobre Portland como un velo, suavizando los contornos de la ciudad mientras aparcaba mi viejo sedán a una cuadra de la mansión de Emma y Oliver. Ya era abril, una semana después de mi conversación con Lisa, y en el aire se sentía la tenue frescura de la primavera. Me ajusté el abrigo, con el cuaderno de Alice guardado dentro, y caminé hacia su finca cercada. La verja de hierro relucía, pero el césped junto al sendero estaba ralo, descuidado. Les dije que venía a hablar de asuntos familiares, pero mi verdadero propósito era más incisivo, ver sus grietas, encontrar los puntos débiles en su fachada pulida. La mansión se alzaba imponente, toda de cristal y mármol, un monumento al exceso.
Toqué el timbre y la puerta se abrió de golpe, dejando ver a Emma, con los labios apretados en una media sonrisa. James, dijo con voz cortante, como si mi nombre le molestara. Su vestido de diseñador le ceñía la figura y llevaba un bolso de piel nuevo colgado al hombro, cuyo broche dorado relucía. Oliver la seguía de cerca, jugueteando con sus gemelos, con la mirada fija en el suelo. Papá, murmuró casi inaudiblemente. Asentí y entré, mis zapatos se hundieron en la mullida alfombra. El vestíbulo era un santuario a su ambición. Una lámpara de araña de cristal, una escalera de caracol, un jarrón con una fina grieta que afeaba su superficie de porcelana. Sobre una mesilla, vislumbré una pila de sobres, uno de ellos con el sello rojo de un banco. Facturas impagadas, tal vez. Emma señaló el salón con un gesto, sus tacones resonando sobre el mármol. Café, me ofreció, pero su mirada decía que prefería que me fuera. Me senté en un sofá de cuero rígido. La habitación olía a su perfume y a algo agrio, como a vino derramado que se había dejado reposar demasiado tiempo. ¿Y bien, de qué se trata esto?, preguntó Emma, sentándose en un sillón, con su bolso a su lado como si fuera un trofeo. Has estado callada desde el funeral. Su voz denotaba una falsa preocupación, pero su mirada era fría, escrutadora. Oliver se dejó caer en una silla, con las manos inquietas. Me recliné, dejando que mis hombros se desplomaran, interpretando al anciano cansado que esperaban. Solo quería ver cómo estás, dije en voz baja. Alice habría querido que nos mantuviéramos cerca. La risa de Emma fue aguda, como un cuchillo que cortaba el aire. Ay, James, eres tan anticuado. La familia está bien, pero tenemos planes más ambiciosos. Hizo un gesto con la mano, haciendo tintinear su pulsera. Esta casa, nuestro estilo de vida, requiere esfuerzo. No lo entenderías. Oliver se estremeció, rozando con los dedos una mancha de café en la mesa. Noté el temblor en su mano, la forma en que evitó su mirada. Trabajo, dije, ladeando la cabeza. Debe ser duro mantener todo esto en marcha. Ella sonrió con sorna, sin captar el tono cortante de mi voz. Es una inversión. Oliver tiene negocios en marcha. Le dio un codazo y él asintió. Demasiado rápido, demasiado ansioso. Sí, papá, está bien, dijo, pero se le quebró la voz. Dejé que el silencio se alargara, mientras mis ojos recorrían la habitación. Otro sobreasomó por debajo de una revista. Este estaba marcado como urgente. Su mundo se desmoronaba, y creían que yo estaba demasiado destrozada para darme cuenta. Alice siempre decía, eras ambiciosa, dije con tono neutral. La sonrisa de Emma se tensó. Era dulce, pero no lo entendía. Tú también, con tu casita, tu vida sencilla. Escupió la palabra como una maldición. Estamos construyendo algo real. Oliver se movió incómodo, con los nudillos blancos. Asentí como si estuviera de acuerdo, pero mi mente registraba cada detalle, la arrogancia de Emma, el miedo de Oliver, las grietas en su imperio. Me puse de pie, alisándome el abrigo. No te entretengo, dije. Solo quería saber cómo estabas. El alivio de Emma era palpable, pero su comentario final dolió. No te preocupes, James. Nos encargaremos de todo. Sus ojos se posaron en Oliver, una orden silenciosa. Murmuró un adiós, sin mirarme a los ojos. Salí, con la llovizna fresca en la cara, sus voces desvaneciéndose tras la pesada puerta. De vuelta en casa, el crujido familiar de las tablas del suelo me dio la bienvenida. Me senté a la mesa de la cocina, el aroma a madera vieja me reconfortó. El cuaderno de Alice estaba abierto, sus páginas un lienzo para mi plan. Anoté las deudas de Oliver, su punto débil. El orgullo de Emma la cegaría, pero el miedo de Oliver era la clave. Tomé un sobre blanco liso, con los dedos firmes. Lo que enviara sería la primera piedra de su derrumbe.
Cerré el sobre, con el pulso tranquilo, pero vivo. Afuera, la llovizna arreció y guardé el sobre en el bolsillo, pensando ya en el buzón de la calle. Mañana sentirían el primer temblor. El buzón se cerró de golpe, tragándose el sobre blanco que había metido dentro. Mi aliento se condensó en el fresco aire de abril. La calle de Portland estaba tranquila, salvo por el lejano zumbido del tráfico. Había enviado la carta anónimamente, una pista a los acreedores de Oliver sobre sus bienes, suficiente para levantar el avispero. Mis dedos rozaron el cuaderno de Alice en mi bolsillo, su peso me recordó el camino que había elegido. Volví hacia mi coche, la llovizna había dado paso a un tenue resplandor vespertino, y sentí el primer atisbo de control. 2 noches después, me encontraba frente a la mansión de Emma y Oliver, los graves de la música vibraban a través de la verja de hierro. Emma me había invitado a su última fiesta, probablemente para presumir. Me acomodé el abrigo, dejando que mis hombros se desplomaran, y toqué el timbre. La puerta se abrió, dejando ver un destello de luz y risas, una doncella me condujo a un mar de vestidos brillantes y copas tintineantes. El aire estaba impregnado de perfume y dinero. Emma se acercó a mí con garbo, su vestido de lentejuelas reflejando el brillo de la lámpara de araña. James, lo lograste, dijo con voz alegre, con una sonrisa tan falsa como los diamantes que llevaba al cuello. Oliver la seguía de cerca, con el traje demasiado ajustado y los ojos inyectados en sangre. No me lo perdería por nada del mundo, dije con voz grave, haciéndome el viudo desconsolado. Emma me miró de reojo, con desdén. Bueno, socializa, que estamos de celebración. Se dio la vuelta y, con una risa aguda, saludó a un grupo de invitados. Me abrí paso entre la multitud, la alfombra manchada con una salpicadura de vino tinto, inadvertida en el caos. Rostros borrosos. Amigos adinerados, arribistas, todos orbitando alrededor del resplandor de Emma. Pero la vi mirar a Oliver, un destello de inquietud en sus ojos cuando un invitado susurró rumores financieros. Bebí un sorbo de agua, apoyada en una columna, captando fragmentos de conversación. Los negocios de Oliver son arriesgados, murmuró un hombre. Lo archivé, sin apartar la vista de Emma mientras se sacudía el pelo, esquivando las preguntas con una risa. Oliver era peor, su sonrisa era frágil mientras servía whisky. Cuando un invitado le preguntó por su último proyecto, tartamudeó, está bajo control. Sabía que no debía hacerlo. Mi carta había surtido efecto. Me acerqué a Emma, interrumpiendo su conversación en medio de la estafa. A Alice le habría encantado esto, dije con voz suave pero firme. Era tan meticulosa con sus planes, sobre todo con el testamento. Emma se quedó paralizada, con el vaso a medio camino de los labios. ¿El testamento?, repitió con voz tensa. Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. Pensaba en todo. Ya sabes cómo era. Entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera continuar, el teléfono de Oliver vibró. Echó un vistazo a la pantalla, palideció y se disculpó, apresurándose a una habitación contigua. Los acreedores le pisaban los talones. Emma se recuperó, con una risa forzada. Estamos bien, James. No te preocupes. Pero sus dedos apretaron el vaso con demasiada fuerza, con los nudillos blancos. Asentí, retirándome a un rincón de la habitación, con el corazón en calma. La fiesta continuó, pero yo sembré una semilla. Oliver no regresó, y las sonrisas de Emma se volvieron más agudas, sus miradas se dirigían a la puerta por donde había desaparecido. Salí antes de medianoche, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. En mi coche, los viejos asientos del sedán crujieron mientras revisaba mi teléfono. Un mensaje de Lisa brillaba en la pantalla. Siguiente paso, listo. Llámame. Sonreí, la oscuridad del coche me envolvía como un manto. El motor arrancó con un zumbido, y la carretera se extendía hacia casa. Esto es solo el principio,
murmuré, con las manos firmes en el volante. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, cada una un paso más cerca de su fin. La lluvia regresó, golpeando el techo mientras estaba sentada en el salón de mi casa en Portland, con la foto de Alice en la estantería vigilándome. Era finales de abril y el aire olía a madera húmeda y a recuerdos. Un golpe seco en la puerta me hizo incorporarme de golpe. Metí la mano en el bolsillo y pulsé el pequeño dictáfono que allí escondía. Su leve zumbido era un secreto entre Alice y yo. Abrí la puerta y me encontré con Emma y Oliver, con los rostros tensos por la ira y la desesperación. El abrigo de Emma estaba empapado y su pulsera brillaba bajo la luz del porche. El pelo de Oliver se le pegaba a la frente, tenía la mirada perdida. James, tenemos que hablar, espetó Emma, apartándome sin que yo la invitara. Oliver la siguió, murmurando, papá, por favor. Cerré la puerta, las tablas del suelo crujieron bajo mis pasos. ¿De qué se trata? Pregunté con voz tranquila, aunque el pulso me latía con fuerza. La grabadora grababa en silencio, capturando cada palabra. Emma se giró hacia mí, con los ojos llameantes. Has hecho algo, ¿verdad? Los acreedores rondan como buitres. Su voz se quebró, gesticulando con las manos. ¿Intentas arruinarnos? Enarqué una ceja, fingiendo confusión. ¿Arruinarte, Emma? Solo soy un anciano que llora la muerte de su esposa. Ella se burló, acercándose. No te hagas el tonto, James. Eres un patético entrometido. Oliver la agarró del brazo y le susurró, para. Pero ella se zafó, haciendo tintinear su pulsera. No, tiene que oírlo. Nos estamos ahogando y él se regodea. Me apoyé contra la pared, con el rostro desencajado por el cansancio, pero por dentro seguía igual. Drown, dije en voz baja. Parece que gastaste demasiado dinero que no tenías. Oliver se estremeció, con las manos temblando. Papá, solo necesitamos ayuda. A solas, quizá para arreglar las cosas. Incliné la cabeza, dejando que el silencio se alargara. Alice se encargaba de nuestras finanzas, dije con tono deliberado. Ella decidía todo. Lo sabes. La risa de Emma fue amarga. Por favor. Su preciado testamento. Si es necesario, lo impugnaremos en los tribunales. Su voluntad pendía del aire, pero no me inmuté. Haz lo que debas, dije con voz fría. Pero Alice fue meticulosa. Los hombros de Oliver se desplomaron, sus ojos se dirigieron a Emma, suplicándole que se detuviera. No lo hizo. No eres nadie, James. Un viejo triste en una triste casita. Sus palabras eran veneno, pero las dejé pasar, la grabadora las absorbía. Quizás, dije, encogiéndome de hombros. Pero no soy yo quien suplica. El rostro de Emma se contrajo y salió furiosa, cerrando la puerta de golpe tras ella. Oliver se quedó un rato, con la boca entreabierta. Lo siento, susurró y la siguió bajo la lluvia. Exhalé y apagué la grabadora. La casa volvió a estar en silencio, la foto de Alice permanecía inmóvil en su marco. Llamé a Lisa, su voz sonaba nítida por el teléfono. ¿Tienes algo bueno? Preguntó. Mejor que bueno, dije, echando un vistazo a la grabadora. Sus amenazas, su poder de negociación. Lisa soltó una risita. Envíamelo. Lo usaremos. Colgué el teléfono, sentada a la mesa de la cocina, con el aroma del café aún presente. Reproduje la grabación, la voz de Emma, aguda y sin reservas. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Abrí el cuaderno de Alice, cuyas páginas eran suaves al tacto, y escribí, su ira la destruirá. Guardé la grabadora en un cajón, su clic, una promesa. Saqué la tarjeta de visita de Lisa de mi cartera, recorriendo con la mirada sus bordes. Afuera, la lluvia amainó y supe que el siguiente paso estaba cerca.
Todo se estaba desmoronando y yo apenas comenzaba. La llovizna envolvía Portland en una suave bruma, difuminando los contornos del café donde me reuní con Lisa. Era mediados de abril y el aire olía a café expreso y hojas húmedas. Empujé la puerta, la campanilla tintineó al entrar. Las mesas de madera relucían bajo la luz cálida, y Lisa estaba sentada en un reservado, con las gafas empañadas por el vapor de su café con leche. Me hizo un gesto para que me acercara, a su lado había una pila de papeles perfectamente alineados. Me deslicé en el asiento, con el cuaderno de Alice pesado en el bolsillo del abrigo, la cubierta de cuero desgastada por el roce. James, pareces tener un plan, dijo Lisa con voz burlona pero firme. Me acercó una carpeta. Es idea de Alice. Destinar la mayor parte de tus bienes a su fondo benéfico. Es legal, seguro y desbaratará por completo las expectativas de Emma y Oliver. Asentí, mientras mis dedos recorrían el borde de la carpeta. La idea era ingeniosa, pero quería más. Necesitamos presión, dije, inclinándome hacia adelante. Algo que los quiebre. Pienso en un investigador privado. Que investigue la vida de Emma. Lisa arqueó las cejas, pero su sonrisa era aprobatoria. Ahora sí que estás jugando duro. Me gusta. Anotó un nombre en su libreta, con la pluma rozando suavemente. Conozco a un tipo. Discreto, minucioso. ¿Qué buscamos? Me recosté, el murmullo del café me tranquilizó. Cualquier cosa. Secretos, cuentas, mentiras. Emma es demasiado engreída como para borrar sus huellas. Bueno, rió Lisa, golpeando el suelo con su bolígrafo. La avaricia vuelve a la gente descuidada. Alice lo sabía. Pasamos una hora ultimando detalles, maniobras legales, plazos, la divertida trampa. El sarcasmo de Lisa salpicaba la conversación, su desdén por Emma era evidente. Anda por ahí pavoneándose como si le hubiera tocado la lotería, dijo, dando un sorbo a su café con leche. Seguro que ya se ha gastado la herencia en su cabeza. Sonreí levemente, imaginando el vestido rojo de Emma en el funeral. Ya aprenderá, dije en voz baja. Lisa sintió y me deslizó un contrato. Firma aquí. Esto queda cerrado. Más tarde, me senté sola a la mesa, con los papeles de Lisa guardados. Mi teléfono vibró, la pantalla, aunque agrietada, brillaba. Crow, dijo una voz ronca al contestar. El investigador ya tiene algo. Emma tiene una cuenta secreta en el extranjero. Está desviando dinero de Oliver y ocultándolo. ¿Quieren que siga investigando? El pulso se me aceleró, un escalofrío me recorrió el pecho. Sí, dije con voz firme. Todo lo que puedan encontrar. Colgué el teléfono, el murmullo del café se fue apagando mientras miraba fijamente la ventana surcada por la lluvia. La traición de Emma a Oliver fue un regalo, una grieta en su frente unido. Abrí el cuaderno de Alice, cuyas páginas eran suaves al tacto, y escribí su relato secreto. La cuña. El plan iba tomando forma, cada pieza encajando como los planos que dibujaba de ingeniero. Di un sorbo a mi café, el sabor amargo me picaba en la lengua. Afuera, la llovizna se espesó, sumiendo la ciudad en un halo de misterio. Guardé el teléfono en el bolsillo, su puerta de entrada a la promesa del siguiente paso. No han visto de lo que soy capaz, murmuré, agarrando el recibo del café y poniéndome de pie. La puerta tintineó al adentrarme en la niebla, mis pasos eran firmes, mi mente ya acelerada. El cielo vespertino estaba despejado, un raro respiro en la melancolía primaveral de Portland, mientras estacionaba mi sedán calle abajo del elegante restaurante donde cenaban Emma y Oliver. Era finales de abril y la ciudad bullía de vida. Había enviado el paquete ese mismo día, un sobre sencillo repleto de extractos bancarios de la cuenta secreta de Emma, cortesía del investigador. Dirigido a Oliver, anónimo. Ahora me apoyaba en una farola, el resplandor de las paredes de cristal del restaurante se extendía hasta la acera.
El cuaderno de Alice descansaba en mi bolsillo, cómplice silencioso de este desenlace. Dentro, Emma presidía una larga mesa, su vestido verde brillaba bajo las lámparas de araña. Oliver estaba sentado a su lado, con la corbata aflojada y una sonrisa forzada. Sus amigos rieron, chocando las copas, pero yo vi la tensión en los hombros de Emma. La forma en que la mano de Oliver se cernía sobre su teléfono. Esperé, con la respiración tranquila, sintiendo el aire fresco en mi rostro. El murmullo del restaurante se fue desvaneciendo. El tintineo de los cubiertos, una tenue melodía de jazz. Entonces sucedió. Oliver miró su teléfono, palideciendo. Se levantó, arrastrando la silla, y dejó caer el aparato sobre la mesa. «Has estado mintiendo», dijo con voz resonante, haciendo que todos voltearan a verlo. Emma se quedó paralizada, con el tenedor en el aire. «¿De qué estás hablando?», espetó, pero sus ojos se dirigieron a los invitados. Oliver le extendió el teléfono, con las manos temblorosas. «Esta cuenta que me estás robando». La mesa quedó en silencio, interrumpida solo por un leve jadeo de una mujer. Emma rió, con una risa estridente y forzada. «No seas ridículo. Oliver, nos estás avergonzando». Pero su voz se quebró y los invitados se apartaron, cuchicheando. Oliver no se detuvo. «¿Crees que soy débil? ¿Crees que puedes simplemente?» Agarró un vaso y lo estrelló contra la mesa, haciendo que los fragmentos se esparcieran. Emma se puso de pie, con el rostro enrojecido. «Das lástima», siseó con voz lo suficientemente alta para que toda la sala la oyera. «Lo has arruinado todo». Sus palabras resonaron, y su compostura se hizo añicos como un cristal. Un camarero rondaba inseguro mientras un invitado murmuraba, «Esto es un desastre». La mirada de Emma recorrió la sala, deteniéndose en la ventana donde yo estaba, demasiado lejos para que me viera, pero lo suficientemente cerca como para sentir su pánico. Ella sospechaba de mí. Lo sabía, pero la sospecha no era prueba. Me di la vuelta. La escena se me quedó grabada. Su mundo se desmoronaba, y yo había encendido la mecha. Mi teléfono vibró al llegar al coche. El nombre de Emma parpadeaba. Contesté, su voz era un siseo venenoso. «Tú estás detrás de esto, ¿verdad? Lo pagarás, James». La dejé desahogarse, luego dije, «Buenas noches, Emma», y colgué. La noche estaba tranquila ahora, el resplandor del restaurante se desvanecía a mi espalda. Me senté en el coche, el asiento de cuero frío, y abrí el cuaderno de Alice. Mi pluma rasgó. Se había quitado la máscara. Un último empujón. El motor arrancó con un ronroneo. Las luces de la ciudad pasaban veloces mientras conducía. El grito de Emma. La traición de Oliver. Eran música para mí. La prueba de que la justicia estaba cerca. Apreté con fuerza el cuaderno, sus páginas eran el mapa de mi venganza. «Se lo buscó», murmuré, mientras el camino se extendía hacia la oscuridad. El siguiente paso ya se estaba gestando, y sabía a dónde me llevaría. Me volví hacia casa, con el cuaderno cálido contra mi pecho, lista para lo que viniera. El sol se abrió paso entre las nubes de mayo, proyectando largas sombras sobre el parque frente a la mansión de Emma y Oliver. Me senté en un banco, con la hierba húmeda bajo mis zapatos, observando cómo una grúa se llevaba el elegante coche negro de Oliver. Otro vehículo llegó después, cargado con los muebles de su herencia. Los acreedores trabajando, impulsados por mis denuncias anónimas. El aire olía a tierra fresca y a justicia. El cuaderno de Alice descansaba en mi regazo, con una sola palabra marcada en la página abierta, consecuencias. Recorrí el camino con el dedo, sintiendo el peso de cada decisión que me había llevado hasta allí. Oliver salió de la mansión, con el traje arrugado y el rostro demacrado. Discutía con un hombre que llevaba una carpeta, gesticulando frenéticamente, pero el camión arrancó. Me quedé inmóvil.
El suave zumbido de los pájaros en el parque, el tráfico lejano, ocultaban mi presencia. El mundo de Oliver se reducía, y yo había sido la responsable. El sol me calentaba la cara, un contraste marcado con el frío que sentía en el pecho. Lo había amado una vez, lo había sacrificado todo. Ahora lo veía derrumbarse y solo sentía determinación. Esa noche, sonó el timbre, un sonido agudo en mi pequeña casa de Portland. Abrí la puerta y me encontré con Oliver, con los ojos rojos y las manos metidas en los bolsillos. «Papá», dijo con voz ronca, entrando sin preguntar. La habitación olía a café y madera vieja, la foto de Alice permanecía inmóvil en la estantería. «Necesito ayuda. Se lo están llevando todo». Su voz temblaba, la súplica de un niño en el cuerpo de un hombre. Le indiqué una silla, con el rostro inexpresivo. «Siéntate», dije con voz monótona. Se dejó caer en ella, pasándose los dedos por el pelo. «Emma está furiosa. Dice que es mi culpa. Pero no puedo. No puedo arreglar esto». Levantó la vista con desesperación. «¿Tienes dinero, papá?» «De la herencia de mamá». «Solo un préstamo, por favor». Me apoyé en la encimera, con el cuaderno de Alice en la mano, su peso me daba estabilidad. «Vende la mansión», dije con voz fría. «Reduce el tamaño de tu casa. No necesitas tanto». Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. «Emma me mataría. Ese es su sueño». Me encogí de hombros, girando el cuaderno entre mis manos. «Entonces tienes un problema». Alice dejó un plan, Oliver. «No es mi decisión». Su rostro se contrajo, su voz apenas un susurro. «Me está destruyendo». Pero no me inmuté. Sus palabras dolieron, un leve eco del sol que yo había despertado. «La elegiste», dije, y el silencio que siguió fue más denso que la lluvia. Se marchó, arrastrando los pies, y la puerta se cerró con un clic. Llamé a Lisa, su voz sonaba nítida por teléfono. «¿Listos los papeles?», pregunté. «Todo listo», dijo. «Dime cuándo». Asentí, aunque no me vio. Al poco rato, colgué y salí al porche. El atardecer pintaba el cielo de dorado y carmesí. Una carta de la oficina de Lisa me esperaba en el buzón. Su sobre, impecable y sin remitente, rebosaba de esperanza. La sostuve, el papel frío contra mi palma, y pensé en la cruz de Alicia, su cuaderno, su justicia. «Ya no pueden escapar», murmuré, rasgando el borde del sobre. El sol se ocultaba, su luz iluminando la primera línea de la carta, pero aún no la leí. Volví a entrar, con la carta en una mano y el cuaderno en la otra, y sentí como las últimas piezas encajaban. El teléfono brillaba sobre la mesa, esperando mi próxima llamada. El despacho del abogado en el centro de Portland era una fría caja de caoba y papel, de esas que absorben el sonido. Era mediodía de 2025 y el sol se abría paso entre espesas nubes, proyectando tenues sombras sobre la alfombra. Estaba sentado frente a Emma y Oliver, con las manos entrelazadas y la cruz de plata de Alice fría en el bolsillo. Lisa Wilson, impecable con su blazer, presidía la mesa con una carpeta gruesa abierta frente a ella. Emma tamborileaba con las uñas manicuradas y su collar de esmeraldas brillaba con cada movimiento impaciente. Oliver, cabizbajo, parecía preguntarte con la corbata, con la mirada fija en la mesa como un hombre que espera sentencia. Lisa se aclaró la garganta, sus gafas reflejaron la luz de la lámpara. «Estamos aquí para leer el testamento de Alice Crowe», comenzó con voz firme. Emma se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona en los labios, como si la habitación ya le perteneciera. La observé, con el rostro sereno, pero por dentro, la anticipación me aceleraba el pulso. Alice lo había planeado y yo había contribuido a afilar la hoja. Las palabras de Lisa fueron lentas y deliberadas. La mayor parte del patrimonio de Alice, sus ahorros,
propiedades e inversiones financiarán la Fundación Infantil Alice Crowe. Emma dejó de temblar las uñas. ¿Qué? Espetó, con voz cortante. Lisa ni se inmutó. La organización benéfica apoyará la atención pediátrica en Oregón. Está totalmente financiada. El rostro de Emma palideció, su collar desentonaba de repente con su tez. Oliver levantó la cabeza de golpe, con la boca entreabierta. Eso es todo, tartamudeó. Lisa asintió y pasó la página. A Emma Crowe, Alice le deja su antiguo reloj de bolsillo. A Oliver Crowe, una colección de libros de primera edición. Emma se puso de pie, arrastrando la silla. Esto es una broma. No puede hacer esto. Su voz se quebró, cruda y desesperada. Lisa la miró con frialdad pétrea. Es legal, señora Crowe. Alice era meticulosa. Las manos de Emma temblaban, su collar se balanceaba mientras me señalaba. Usted hizo esto, ¿verdad? La manipuló. Sostuve su mirada y hablé en voz baja. Alice te vio claramente, Emma. A las 2. Las manos de Oliver colgaban inertes sobre sus rodillas, su rostro reflejaba la conmoción. El grito de Emma resonó cuando salió furiosa, sus tacones golpeando el suelo y la puerta cerrándose de golpe tras ella. La habitación quedó en silencio, su ausencia se sentía pesada. Oliver me miró con los ojos vidriosos. Papá, lo siento, susurró. No queríamos interrumpirlo, mi tono fue gélido. Lo dijiste en serio en su funeral. Alice habló por mí hoy. Se estremeció, sus hombros se encogieron. Lisa cerró la carpeta, asintiendo con un gesto sutil pero cálido. Hemos terminado aquí, dijo. Me quedé de pie, con la cruz en el bolsillo, un peso constante. Oliver no se movió, su disculpa quedó en el aire, sin respuesta. Salí. El pasillo estaba en penumbra, el murmullo de la ciudad se colaba tenuemente por las ventanas. En la calle, las nubes se abrieron y un rayo de sol me calentó el rostro. Saqué la carta de Lisa del abrigo, su sobre impecable detallaba los primeros pasos de la organización benéfica. La justicia tenía un sabor fresco, como el aire después de la lluvia. Alice estaría orgullosa, murmuré, guardando la carta en mi maletín. Mi coche esperaba al otro lado de la calle, pero me detuve, con la cruz firme en la mano y la mirada fija en el horizonte. Algo aguardaba más allá de ese momento, y estaba lista para encontrarlo. El cementerio estaba en silencio, el sol de mayo se filtraba entre los robles centenarios, moteando la hierba alrededor de la tumba de Alice. Era el día después de la lectura de la lana, y Portland se sentía más apacible, el aire llevaba el aroma de la tierra y las lilas en flor. Me arrodillé junto a su lápida, trazando su nombre con el dedo. El granito estaba frío bajo mi tacto. La cruz de plata de Alice colgaba de mi mano, su cadena reflejando la luz. Lo hiciste, dije con voz baja y firme. Los viste como eran y lo arreglaste. Me senté en la hierba, con la cruz cálida en la palma de mi mano. El grito de Emma en el despacho del abogado resonó en mi mente, su vestido rojo fue reemplazado por una salida frenética, surcada de lágrimas. Le siguieron las disculpas entrecortadas de Oliver, su voz un fantasma del niño que había criado. No sentí lástima, solo una calma certeza. Pensaron que podían llevarse todo, le dije a Alice con firmeza. Pero no les dejaste nada más que su propia avaricia. La brisa agitó las hojas como si ella escuchara. Me puse de pie, sacudiéndome el polvo de las rodillas, y guardé la cruz en el bolsillo. La victoria era suya tanto como mía, pero me había transformado. Ya no era el hombre que había estado aquí meses atrás, destrozado por su traición. Caminé hasta una cafetería cercana, la misma donde había quedado con Lisa. La campanilla tintineó al entrar, el aire estaba impregnado del zumbido de la cafetera y del aroma a mantequilla de la flor de cilantro. Lisa me esperaba en una mesa de la esquina, con su cuaderno abierto, y una sonrisa se dibujó en su rostro al verme.
Te ves más delgada, dijo, acercándome una taza. Me senté, la taza de cerámica estaba tibia contra mis manos. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima, admití. Ella rió, deslizándose las gafas por su nariz. Emma y Oliver se están deshaciendo de mucho más que eso. Se rumorea que van a vender la mansión para saldar deudas. Asentí sin sorprenderme. Alice sabía que se derrumbarían. Lisa se recostó, golpeando la mesa con la pluma. Confiaba en que lo terminarías. Y lo hiciste. Charlamos tomando café y su sarcasmo se transformó en calidez. La organización benéfica va viento en popa, dijo, deslizándome un informe. ¿Te interesa? Nos vendría bien tu opinión. Sonreí, la idea me inspiró. Quizá debería pensar primero en un viaje. Necesito despejar la mente. Lisa alzó su taza, brindando por nuevos caminos. Luego chocamos, un sonido nítido y brillante. Salí del café. Una invitación doblada de Lisa en el bolsillo. Cenar la semana que viene. Una oportunidad para hablar más. El sol ya estaba alto. La ciudad rebosaba de color. La vida aún tiene sorpresas, murmuré, con pasos ligeros. La invitación se sentía como una promesa, una puerta que no esperaba abrir. Llegué a mi coche, me llevé un peso silencioso al pecho y miré al cielo. Pasara lo que pasara, lo afrontaría con entereza, el hombre que Alice siempre supo que era. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, tiñendo de dorado la vieja mesa de madera. Era finales de mayo de 2025 y Portland vibraba con la promesa del verano. Estaba sentado con una taza humeante de café, cuyo aroma amargo se mezclaba con el crujido del papel de una carta de la Fundación Infantil Alice Crow. El sobre llevaba el escudo de la fundación, una sencilla paloma, y lo abrí con los dedos firmes. Las palabras que contenía resonaron como un trueno silencioso. Mi donación, el legado de Alice, había salvado una sala de pediatría del cierre. Los niños sanarían gracias a lo que habíamos hecho. Me recliné, la silla crujió y sentí un calor que no era solo el del sol. Mi venganza no solo había despojado a Emma y Oliver de su codicia, sino que había construido algo duradero. Imaginé la salida entre lágrimas de Emma del despacho del abogado, la súplica quebrada de Oliver. Pero ahora eran sombras, distantes y pequeñas. Sonó el teléfono, el nombre de Lisa apareció en la pantalla. ¿Leíste la carta?, preguntó con voz alegre. Sí, dije sonriendo. ¿Te parece bien?, rió. Ah, ¿y tus hijos? La mansión se fue. Los papeles del divorcio se presentaron. Se acabó. Asentí sin sorprenderme, pero la noticia no me produjo ninguna alegría, solo una calma definitiva. Tomaron sus decisiones, dije. El tono de Lisa se suavizó. Tú tomaste mejores decisiones. Park luego. Tenemos ideas divertidas que comentar. Asentí, colgando el teléfono, con la taza de café aún caliente en las manos. La carta permanecía abierta, testimonio de la visión de Alice, y con el pulgar seguí el dibujo de la paloma, guiada aún por su sabiduría. Más tarde, me encontré con Lisa en un parque cercano, el aire vibraba con las risas de los niños y el susurro de las hojas. Nos sentamos en un banco desgastado por el tiempo, con la pintura desconchada pero resistente. El cuaderno de Lisa estaba lleno de bocetos, proyectos nuevos, talleres, becas. Esto podría ser algo grande, dijo con los ojos brillantes. ¿Te apuntas? Sonreí, sintiendo cómo se disipaba el peso de los últimos meses. Cuenta conmigo. Reímos, con naturalidad. Su mano rozó la mía mientras señalaba un dibujo. Había surgido una amistad inesperada. Un regalo que Alice me había dejado. El sol se ocultaba, proyectando largas sombras sobre la hierba. Me quedé de pie, con el cuaderno de Alice en la mano, suave como el cuero tras meses de planificación.
Emma y Oliver se habían ido. Su mundo se había derrumbado. Pero el mío se abría paso. Pensé en un viaje. Quizá a la costa. Quizá más lejos. Un lugar donde respirar. Para volver a soñar. Abrí la libreta, con la pluma suspendida en el aire, y escribí una sola línea. Las palabras sonaban como una promesa, pero las guardé para mí, un secreto para el futuro. El mundo aún espera, murmuré, guardando la libreta. El horizonte resplandecía, infinito y brillante. Caminé hacia mi coche, con la libreta en la mano, en una espera silenciosa, con pasos firmes. Fuera lo que fuese lo que me deparara el futuro, nuevos lugares, nuevos planes, estaba listo, libre como no lo había estado en años. El motor rugía y conduje hacia casa, con el sol a mi espalda y el futuro por escribir. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.